Vamos a dedicar esta cápsula a hablar de una de las instituciones que se crearon con motivo de la reforma constitucional de amparo, que es precisamente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta declaratoria constituye para el sistema jurídico mexicano una verdadera innovación. Y decimos que es una verdadera innovación porque recordamos que en el amparo rige el principio de relatividad de las sentencias de amparo, la llamada fórmula Otero. El amparo solo protege a quien lo pide y quien lo gana. Los demás pues tendrán que seguir padeciendo el acto que se estime violatorio de derechos humanos, el acto violatorio de la Constitución. La innovación precisamente se incorpora en esta reforma constitucional de amparo que se publicó el 6 de junio de 2011 y se ubica precisamente en la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución, que se refiere precisamente a la fórmula Otero. La fracción segunda dice: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda. Esto es el principio de relatividad de la sentencia de amparo. Pero se agregan dos párrafos más a esta fracción segunda que son de particular relevancia al crear lo que yo he llamado el aviso preventivo y propiamente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Dice el Poder Revisor de la Constitución: cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando por segunda ocasión en un amparo indirecto en revisión se haya establecido la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte hará ese aviso preventivo a la autoridad que emitió esa norma general. Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión de que esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad y el aviso preventivo al que ahorita nos hemos referido se refiere a normas generales y a autoridad emisora. Esa norma general puede ser una ley federal emitida por el Congreso de la Unión, una ley local emitida por un Congreso estatal, pero también puede ser un reglamento expedido por el presidente de la República o por el gobernador de un estado. Pueden ser disposiciones administrativas, lineamientos, circulares, etcétera, emitidas por una autoridad del Poder Ejecutivo. Puede ser un reglamento municipal expedido por un cabildo, de tal manera que cuando hablamos de aviso preventivo y declaratoria general de inconstitucionalidad, no solamente nos referimos a leyes propiamente, sino a normas generales en general. Hay que tomar nota que el aviso preventivo y la declaratoria general de inconstitucionalidad se generan exclusivamente cuando se haya resuelto por segunda ocasión la inconstitucionalidad de una norma general en amparo indirecto. Es decir, solamente cuando la pretensión fundamental en el juicio de amparo es precisamente esa, que se declare la inconstitucionalidad de una ley, ya sea por su sola entrada en vigor, por estimar que es de naturaleza autoaplicativa,
o con motivo de un acto de aplicación, al estimar que tiene una naturaleza heteroaplicativa. Curiosamente, en el caso de amparo directo en revisión, no hay esta posibilidad ni de aviso preventivo ni de declaratoria general de inconstitucionalidad, porque en el amparo directo la pretensión fundamental del quejoso es que la sentencia o resolución de última instancia sea declarada inconstitucional, aunque se formulen conceptos de violación en materia de inconstitucionalidad de leyes. Aquí el planteamiento de inconstitucionalidad de una norma general es accesorio, es incidental, no es la pretensión fundamental. Dice el tercer párrafo del artículo 107 de la Constitución: cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Se agrega una disposición muy importante en la fracción segunda del artículo 107, cuando dice que lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, es decir, en el aviso preventivo y propiamente en la declaratoria general de inconstitucionalidad, no será aplicable a normas generales en materia tributaria. La materia tributaria, normas generales en materia tributaria quedan excluidas de aviso preventivo y de declaratoria general de inconstitucionalidad. Con mayor precisión, ya la nueva ley de amparo, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, estructura este mandato de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución. Y nos dice en el artículo 231, cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. Esto es lo que yo he denominado el aviso preventivo. Una vez que la Suprema Corte haya resuelto por segunda ocasión consecutiva la inconstitucionalidad de una norma general, el presidente de la Corte, como lo vamos a ver enseguida, a través de lo que dispone un acuerdo general, es el que hace la notificación a la autoridad emisora. Desde luego, el segundo párrafo del artículo 231 aclara que lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable en normas en materia tributaria. El 232 ya habla propiamente de lo que es el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Cuando el Pleno de las salas de la Suprema Corte en los juicios de amparo indirecto y revisión establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución, lo que hemos llamado el aviso preventivo. Pero se agrega, además, que ya cuando se integra jurisprudencia, se hace otro aviso muy importante, porque a partir de ahí corren los 90 días que establece el segundo párrafo
del artículo 32, que la Corte le da a la autoridad emisora para que corrija la ley. Una vez que se hubiera notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Corte emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiere sido aprobada por mayoría de cuando menos 8 votos. Es decir, ya aquí estamos frente a un aviso, una vez que se ha integrado jurisprudencia por reiteración. Se está excluyendo el sistema de integración de jurisprudencia por unificación. Debe ser jurisprudencia por reiteración, donde la Corte, a través de su presidente, como lo dispone el acuerdo general respectivo, le notifica al el órgano emisor de la norma general que tiene 90 días para modificar o derogar la norma general que ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Corte. El 232 aclara que cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinadas en la Constitución Federal o en las constituciones de los estados o de la Ciudad de México, según corresponde. En la cápsula relativa a los plenos de circuito, habíamos agregado que una de las funciones, de las 3 funciones esenciales que tienen los plenos de circuito, es la de participar en el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. El artículo 233 de la nueva ley de amparo dice: los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte, podrán solicitar a esta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Cuando un tribunal colegiado de circuito ha integrado jurisprudencia donde se ha declarado la inconstitucionalidad de una ley, aquí el pleno de circuito interviene para revisar que se hayan cumplido los lineamientos del artículo 233 y del 107, fracción segunda de la Constitución, para que le pida a la Corte inicie este procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Hay que destacar que en el caso de los tribunales colegiados de circuito no se establece el aviso preventivo en la ley de amparo. No se establece esa disposición que existe para el Pleno o las salas de la Corte cuando por segunda ocasión consecutiva se haya declarado la inconstitucionalidad de una ley, se haga ese aviso preventivo al órgano emisor. En el caso de los tribunales colegiados de circuito no se establece esa disposición, simplemente se deja al tema de que cuando ya se haya integrado jurisprudencia en un órgano, en un tribunal colegiado de circuito, y donde participa precisamente el pleno de circuito, que es ese filtro que revisa que se hayan cumplido los requisitos correspondientes para que la Corte inicie la declaratoria general de inconstitucionalidad. Si transcurridos 90 días de la notificación que hace el presidente de la Corte al órgano emisor de una norma general no se ha modificado o derogado la norma general que se estima inconstitucional, entonces procede la declaratoria. Y el 234 dice qué debe contener esa declaratoria. Un poquito recordando el modelo austriaco kelseniano de control de la constitucionalidad de las leyes,
donde se reservaba al Tribunal Constitucional esa facultad de ser legislador negativo y borrar del sistema jurídico una norma inconstitucional, pues precisamente esa declaratoria vendría a ser un poquito esa labor, como lo hace la Corte en materia de acciones de inconstitucionalidad, una de sus facultades exclusivas. En el artículo 234 de la Ley de Amparo se dice: la declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen. Será obligatoria y tendrá efectos generales y establecerá: 1. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos. 2. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaraciones no serán retroactivos, salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución, una aplicación retroactiva en beneficio. Agrega el 235 de la Ley de Amparo que la declaratoria se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional, y que esta publicación deberá hacerse en el plazo de 7 días hábiles. Curiosamente, ya hemos insistido en que la reforma constitucional de amparo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 entró en vigor 120 días después, esto es, el 4 de octubre de 2011, fecha en la que inició la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Porque la pretensión del Poder Revisor de la Constitución era que en esos 20 días se iba a discutir y a aprobar una nueva ley de amparo. Esto no sucedió así, sino que la ley de amparo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 y entró en vigor hasta el día siguiente, el 3 de abril del 2013. Con motivo de esta desfase en las fechas, del 4 de octubre de 2011 al 3 de abril del 2013, pues en los órganos del Poder Judicial de la Federación se seguía aplicando la ley de amparo, ahora abrogada, en todo lo que no se opusiera al nuevo marco constitucional de amparo, que entró en vigor en octubre del 2011. Dentro de las instituciones, nuevas instituciones que tenían base constitucional, pero no tenían una base legal, estaba precisamente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Por eso es que la Corte aprobó el Acuerdo General 11/2011 de 4 de octubre de esa fecha, donde establece el procedimiento para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este acuerdo es muy importante porque establece que desde que se da el aviso preventivo, cuando por segunda ocasión consecutiva el Pleno o las salas de la Corte han resuelto sobre la inconstitucionalidad de una norma general, se da un número de expediente de Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este expediente se queda vivo, se pide que una vez que se integre jurisprudencia se informe y se agregue el oficio respectivo en ese expediente para dar en su caso el aviso donde se le da 90 días a la autoridad emisora de esa norma general para que la modifique o derogue. Y en último caso, ese expediente, ese mismo número de expediente, generará en el caso extremo de que en 90 días naturales, después de que no se haya cumplido la determinación de modificar o derogar la ley, pues hacer la declaratoria general por parte de la Suprema Corte. Es importante que comentemos qué ha pasado con estas disposiciones constitucionales y legales ya en la propia Suprema Corte.
A partir de los datos que aparecen en la consulta temática de expedientes de la Suprema Corte, les puedo decir que al día de hoy que realicé la consulta, hoy 3 de septiembre del 2018, se han integrado 15 expedientes de declaratoria general de inconstitucionalidad. O sea, hay un número que se le ha asignado como declaratoria general de inconstitucionalidad, 15 expedientes. De esos 15 expedientes, 4 han sido desechados o se ha acordado no darle el trámite de declaratoria general de inconstitucionalidad por no cumplirse con los requisitos legales. Aquí es importante señalar que la declaratoria general de inconstitucionalidad tiene que venir precisamente de un órgano facultado. De esta consulta que hemos visto de lo que realicé de estos 15 expedientes, pues se advierte claramente que es el presidente de cada una de las salas quien ha presentado, que ha iniciado este procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad y que es el presidente de la Suprema Corte quien acuerda esta petición de los presidentes de las salas. Cuando la promoción no ha venido por parte de las salas de la Corte, pues se ha estimado que no hay legitimación por parte de los órganos que presentaron. Ha habido el caso de un número importante de personas físicas que le han pedido directamente al presidente de la Corte inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad y el presidente de la Corte ha determinado que no tiene legitimación para hacerlo. De esos 15 expedientes, en 3 de ellos se ha fallado sin materia por haberse modificado o derogado la norma general que generó la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y esto es importante porque aquí es donde vemos que estas disposiciones constitucionales y legales han cumplido con su finalidad, que la autoridad emisora haya modificado la norma general precisamente respecto a la cual se ha hecho la declaratoria general de inconstitucionalidad. Les comento los casos concretos porque esto es, como es una institución novedosa, creo que vale la pena ver qué es lo que se ha resuelto y por qué se ha generado este expediente de declaratoria general de inconstitucionalidad. Hay una declaratoria 2/2012 que se resolvió precisamente sin materia porque un tribunal colegiado de circuito había integrado jurisprudencia estableciendo que la disposición del reglamento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal que establecía estacionamiento gratuito obligatorio violaba la libertad de comercio. Aquí la Asamblea del Distrito Federal en ese entonces fue la que emitió ese reglamento y la que hizo la modificación quitándole esa obligación para los establecimientos mercantiles. Por eso es que con vista a que la Asamblea había derogado esta disposición, se declaró sin materia ya en una resolución por parte de la Suprema Corte. Se declara sin materia porque se ha modificado la norma general que se estimó inconstitucional. Hay otra declaratoria general de inconstitucionalidad, la segunda, hemos dicho que son 3 que se han declarado sin materia, es la 2/2016. La norma general que se estimó inconstitucional fueron los lineamientos para la recepción, registro, control, resguardo y seguimiento de la declaración de situación patrimonial del gobierno, emitidos por la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán. Aquí estamos frente a una autoridad administrativa que había expedido estos lineamientos. Aquí se integró jurisprudencia por parte del primer tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región
que estableció que esos lineamientos eran inconstitucionales porque violaban el principio de reserva de ley, iban más allá de lo que disponía la ley aplicable. Finalmente se modificaron estos lineamientos, se ajustaron a la ley, al reglamento respectivo, y por eso es que la Suprema Corte declaró sin materia esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Y el tercer caso que la Corte ha declarado sin materia porque se ha modificado o derogado la norma que se estimó inconstitucional es la Declaratoria General 5/2017, en la cual se estableció por jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte la inconstitucionalidad del artículo 87, fracción primera y 15 transitorio del reglamento de la Ley General de Turismo. Aquí también se estimó que había un problema de violación al principio de reserva de ley porque el reglamento facultaba al secretario de Turismo para establecer qué establecimientos mercantiles tenían que inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. Se modifica la disposición para establecer ya en el reglamento de la ley, pues cuáles eran los establecimientos que deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. Se publica esta modificación al reglamento en el Diario Oficial de la Federación y por eso es que la Corte declara sin materia la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, de 15 expedientes, 4 fueron desechados, 3 se han resuelto ya por ejecutorias sin materia y hay 7 donde están en la etapa de aviso preventivo. Es decir, la Corte ha resuelto 2 precedentes declarando la inconstitucionalidad de un precepto y se ha dado el aviso preventivo. Todavía no hay jurisprudencia ni corre el plazo de 90 días. Dentro de esos 7 casos hay una declaratoria que se llama de número 4/2012 que tiene que ver sobre los artículos 294 y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales, abrogado, pero que sabemos que para los procedimientos iniciados todavía con el sistema penal anterior, pues sigue vigente, por estimar que hay una violación al principio de imparcialidad judicial. Un expediente 1/2013 que se refiere al artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, que tiene que ver con este tema del matrimonio igualitario. Está en la etapa de aviso preventivo. Hay un expediente 1/2016 que se refiere a los artículos 40 y 165 del Código Familiar de Sinaloa, donde también por segunda ocasión se ha declarado su inconstitucionalidad con el tema de matrimonio igualitario. Hay un expediente 2/2017, también ya con 2 precedentes, que eso genera el aviso preventivo, donde la primera sala, y este tema es bien importante, porque la primera sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 13, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y en principio dicen, Código Fiscal de la Federación, pues es materia tributaria, ¿no? Curiosamente, ya aquí en sesión privada el Pleno estimó que el tema de ese artículo 13, que tiene que ver con los horarios para realizar diligencias de notificación en materia fiscal, propiamente no es materia tributaria y por lo mismo puede ser sujeto de un procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Este tema está en aviso preventivo por haberse resuelto su inconstitucionalidad en 2 ocasiones. Hay un expediente 4/2017 sobre la inconstitucionalidad del artículo 291 bis del Código Civil de Nuevo León, porque la segunda sala en 2 ocasiones ha declarado su inconstitucionalidad. El 295 bis del Código Civil de Nuevo León
se refiere a la definición de concubinato. La Suprema Corte ha establecido que el mismo tratamiento que debe haber respecto al matrimonio igualitario también debe hacerse extensivo al concubinato, de tal manera que las normas de los estados que regulen el concubinato como unión de hombre y mujer también han sido declarados inconstitucionales. Aquí hay un aviso preventivo al Congreso de Nuevo León también sobre ese tema. Un expediente 6/2017, en virtud de que la segunda sala en 2 ocasiones ha establecido la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahí hay un tema de multa excesiva que establece el 1% del ingreso, por eso es que se ha declarado inconstitucional este precepto y está sujeto a aviso preventivo. Hay un expediente 1/2018 que tiene que ver con un tema muy importante, el uso lúdico de la marihuana. La primera sala en 2 ocasiones, que es lo que consta en este expediente, ya sabemos que hay otro precedente, ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 235, 37, 45, 47 y 48 de la Ley General de Salud por atentar contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y limitar el uso lúdico de la marihuana. Está en la etapa de aviso preventivo al Congreso de la Unión. Hay finalmente un expediente, y ese expediente es el que puede ser el primer caso donde se haga la declaratoria general de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, el expediente 3/2017, que deriva precisamente de lo resuelto en jurisprudencia por un tribunal colegiado de circuito, con la participación ya del pleno de circuito del 4º circuito, donde se ha declarado la inconstitucionalidad del 147 del Código Civil de Nuevo León, que establece la definición de matrimonio. Aquí ya hay un acuerdo del 11 de abril del 2018, donde se le han dado 90 días al Congreso del Estado de Nuevo León para modificar esta disposición. Entonces, fíjense ustedes qué importante es cómo ha evolucionado el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte. Esta es una institución muy novedosa que desde luego pues facilita el cumplimiento por parte de todas las autoridades de las normas que han sido declaradas inconstitucionales por parte de la Suprema Corte o de los tribunales colegiados de circuito.